Bienvenido, David. ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. No, hombre, a ti por caerle a este espacio. Qué Algo que buena se me hace onda. bien interesante. Y ahorita me dijiste que cómo me fue con Tere y Chuyo. Los papayos han estado Ajá. en este espacio. Ya se va a hacer Sí. completamente de Exa. Quien quiera venirse a su espacio. No, hombre, con mucho gusto. Gracias por invitarnos. Algo que se me hace interesante platicar contigo y que pudiese ser una masterclass para mí en ese sentido es... pues te digo que yo tengo este medio de comunicación como tal y me interesa esta parte de llevarlo a nivel profesional, Sí, a tener esa credibilidad de medios, que de hecho ya hay políticos que se acercan a mí de que, oye, puedo estar en tu espacio, y eso habla de que pues más o menos vas enfocándolos allá, porque los claro. políticos buscan tu espacio porque saben que es un espacio serio, de credibilidad, etcétera. Tú en los medios de comunicación desde hace un chorro de tiempo, con una carrera de comunicación como tal, ¿cuál Sí. crees que sería el secreto para tener esa credibilidad y que la gente voltee a ver? Y te voy a poner un ejemplo muy claro y puntual que me pasó a mí personalmente. A ver. Hace un par de semanas, no sé si te acuerdes, o como 3 semanas, iba en el coche en la mañana escuchando La Papaya, Sí. y eran como las 7:20, yo venía con el tiempo contado, y tú dijiste, son las 8 de la mañana y no sé sí. qué, y dije, no mames, empecé a voltear para todos lados, mi mujer también volteó así, ¿no ¿Qué qué? ¿Las onda? 8? Y eso quiere decir que tu medio es un medio oficial y que lo que ustedes dicen es ley, y te Sí. crees hasta la hora de lo que dicen. Claro. Por eso a mí me marcó, dije, wow, o sea, tanta credibilidad tienen estas personas y ese espacio, ¿cómo se crea? ¿Cómo se construye? Fíjate que yo siempre, cuando me preguntan eso, sobre todo en las universidades, los chavos que quieren empezar a trabajar en un medio de comunicación, hay que distinguir un medio de comunicación como una marca en la que yo trabajo desde hace 23 años, a tener un propio medio, ¿no? Me parece que la clave está en ser tú mismo, en que tu vocabulario sea el que utilizas en tu casa, en que tu personalidad sea la que representas ante tus amigos, ante tu familia. Me parece que esa es la clave y sobre todo donde respetes tus ideales y los puedas expresar de manera correcta en un micrófono, sabiendo la responsabilidad que tienes como un horario de 7 a 8 de la mañana Claro. o como una religión o como como irle a un equipo de fútbol. Si te fijas, yo siempre le he leído a los Pumas, que es una firma, digamos, que yo tengo, y la he utilizado desde que empezó mi carrera porque al final del día eso me distingue. Narro Gallos y narro a los Gallos y quiero que a Gallos le vaya bien, porque si le va bien a Gallos, me va bien a mí, y en la estación se transmiten más partidos y si llegan a las finales pues se cobra más, etcétera. Pero yo siempre, cuando juega Gallos contra Pumas, digo que le voy a Pumas Ya. y la gente se me va encima. Y no sé por qué, por ejemplo, en ese caso, por eso tienes que ser muy firme. En Querétaro, la experiencia que yo tengo es cuando yo comento esto en el radio, la gente cree que si narras a Gallos y vives en Querétaro, tienes que irle a Querétaro. Y pues no, porque yo tengo una historia antes de empezar a trabajar en un medio de comunicación. Y tengo fotos de niño en piñatas con mi uniforme de Pumas. Y eso no lo puedes cambiar. Eso es tu esencia. Y al final del día, yo creo que un comunicador, un trabajador de la comunicación, eso es lo que vende, ¿no? Es lo que te compra la gente. Tu personalidad, tus comentarios, tu forma de ser y ser firme con lo que piensas y con lo que crees. Y en medios tradicionales como la radio o la tele, sí hay como cierta línea política, cierta agenda que te marcan para que tú lo sigas. Fíjate que no creo. En el medio que estamos nosotros, al final del día es un programa de entretenimiento. Que nosotros lo hemos tropicalizado a la política, pues no tiene que ver que sea un programa político, sino que más bien es un programa de entretenimiento y de información para que la población en general esté empapada un poco de lo que pasa en la esquina de su casa. Y al final, pero al final sí te segmentan, o sea, tú teniendo al gobernador y hablando con él siempre, dices, estos son panistas, esto no sé qué. Sí. O sea, ¿cómo te quitas esa mancha que te pone la gente, que es inevitable? Es que es inevitable, te voy a decir por qué. Porque si gobierna el PRI, pues eres priista. Porque ¿qué informas? Cosas que hace el PRI. Si gobierna el PAN, pues vas a proyectar o vas a transmitir las noticias que están en el gobierno actual. Entonces, ¿eso te hace panista o eso te hace priista o eso te hace morenista? Pues no. Tú estás informando quién está gobernando en ese momento. Y cuando no estás de acuerdo, ¿cómo haces para decir, ay, este güey es mi amigo, es el gobernador, ¿cómo voy a atacar esa parte siendo políticamente correcto, ¿no? Siendo tú. Si algo no te parece, pues dilo. Yo hace días, por ejemplo, tuvimos el caso de hace 2 días, 3 días, que salió una noticia de que la autoridad estaba como muy insistente con el tema de que en las escuelas a 100 metros no hubiera ningún espacio donde vendieran alcohol. Yo estoy en contra de eso y sé que en Querétaro hay muchos espacios así. Nada más que nos hacemos tontos. Sí, ¿no? cómo consiguieron los permisos y todo. Y la nota decía que en el 2021 había un solo
establecimiento clausurado. Y en ese momento yo le pedí a los radioescuchas, que a final del día el espacio de nosotros es de los radioescuchas y lo hacen los radioescuchas. Nosotros somos solamente el canal. Mandaron 100 mensajes en 5 minutos de 100 lugares distintos donde la gente ha detectado alcohol cerca de una escuela primaria o secundaria. Pues a final del día esa es una denuncia. Y eso el municipio, en este caso quien le corresponde y también al Estado, pues tiene que poner pilas, ¿no? Y sí pasa, ¿eh? Normalmente cuando nosotros, como somos los de la mañana, normalmente ponemos agenda. Y el tema que sacamos en el programa, después lo replican más medios y se hace más grande. ¿Y cómo hacen para cuidar esta información que los medios digitales no lo tienen? La nueva información, hay cantidad inmensa de fake news. Sí. ¿Sabes? El popo que está ahorita explotando. Sí. Y agarran imágenes de otros volcanes De y la toda chava la gente que se cae, ¿no? Y toda la gente, no manches, eso les pasa. Y dices, es Sí. que qué poder le estamos dando a los medios tradicionales. Claro. Y la otra también, cómo hacen para que ese mensaje se blinde. Es que el medio como tal tiene una infraestructura y tiene un esquema. Nosotros decimos las noticias que son entregadas por un productor. El productor recibe esas noticias de un reportero. Ya filtrados. Que investigó, que fue a hacer la entrevista, que conoce a los protagonistas de quienes están representando esa noticia. Y a nosotros ya nos llega un escrito con un guión. Y en ese guión están las noticias. Obviamente nosotros traemos un backup de 22 años que nos hacen también entender si esa noticia realmente es verdadera, ¿no? Y también conocemos a los personajes que estamos hablando. ¿Te ha pasado alguna noticia que la dijiste con tanta autoridad y al final no era cierta o era...? Fíjate que no nos ha pasado eso porque normalmente siempre verificamos y hay algo que a lo mejor suena un poco obsoleto, pero hay olfato periodístico, ¿no? Sí. El olfato periodístico que inclusive lo puedes utilizar para todo, pero nosotros no somos periodistas. Yo no soy periodista, yo soy comunicador, ¿no? Yo replico las noticias, yo comparto y leo las noticias, pero no soy un reportero, no hago un trabajo de investigación profundo. A los temas que me gustan sí, pero normalmente en el caso de las noticias, bueno, pues hay un respaldo de un equipo de reporteros de la empresa en la que yo trabajo que nos respalda también. ¿Cuál crees que serían como algunos de los tips para verificar información? Digo, sé que el tiempo te va dando estas credenciales, sí, pero si puedes enlistar algunas 3, 4 consejos. Y te lo digo porque yo estoy en este medio, sí, y de repente viene alguien y te puede chorar y tú, sí, está chingón eso que está diciendo, y te la crees y ya valió madres tu... Claro. Pues mira, yo utilizo plataformas, la que yo más utilizo es Twitter. Twitter, tengo un buen número de seguidores, creo que es el que más seguidores tengo. Lo uso constantemente, 2, 3, 4 veces a la semana cuando tengo algo que comunicar. Y estoy afiliado a medios nacionales, los que tú conoces, el Universal, Reforma, medios de comunicación que ya llevan muchos años en nuestro país. Algunos columnistas también los sigo porque dan otro tipo de opiniones y le dan el contraste también a quien está gobernando. Sigo personajes de la política, de los deportes, sigo personajes de cosas que me gustan a mí, como por ejemplo el tenis, que es un deporte que practico, entonces puedo seguir a Federer o puedo seguir a ciertos personajes. Normalmente sigo a líderes. Y con esa información, pues yo voy nutriendo también mis comentarios. Le pones un contrapunto, porque por ejemplo yo en política, hay un programa que hace Paul Hospital y un personaje de Morena, no me recuerdo su nombre, sí, y se me hace bien interesante cómo no solo es un programa de políticos priistas, o de políticos panistas, o de políticos de Morena, o sea, hacen una mezcolanza de ideas, sí, y eso se me hace súper rico porque están todos los puntos pues y llegan a un acuerdo comercial que dices, órale, qué chingón que llegaron a ese punto. ¿Tú tienes también estos contrapuntos? Sí, claro, siempre tienes que tener las dos partes. Nosotros acá tenemos una regla. Cuando pasa algo, por ejemplo, acaba de pasar lo del policía en la central de Abastos, ¿no? Para la gente que no sepa, como que madrearon a un policía o quisieron hacer abuso de autoridad con él. Un chavo iba en una motocicleta sin casco, en sentido contrario, el policía hace su trabajo, lo detiene, se bajan y se agarran a golpes, y es el contexto que tenemos por un video. Sí. Pero no estuvimos ahí, no sabemos qué pasó. La mayoría de la gente hablaba sobre un tema de ineficiencia del policía, que no estaba capacitado porque pues se nota que lo vencen los golpes en el video. Sin embargo, por otro lado yo decía, pero pues los policías todos los días salen a la calle con el riesgo de que los maten, una,
o toparse con tipos que los pueden agredir y no respetar también a la autoridad. Entonces, están las dos partes. En este caso, ya salió un policía a dar su testimonio. No hay un testimonio, todavía no he visto ningún testimonio de gente que estuvo ahí en el acontecimiento, pero hubo gente que estuvo ahí que le aventó frutas a los policías, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Qué postura tomas? La mía es de que hay una autoridad y que hay que respetar a un uniformado. Independientemente de que exista un abuso de autoridad, para eso existen las reglas y para eso existen las denuncias y las leyes, ¿no? En el caso de que tú sientas que hubo abuso de autoridad, pues tú tendrás que ir a la fiscalía a poner tu demanda, ¿no? Tu denuncia. Los procesos comerciales. Sí, y eso como que ya no lo saltamos, nos vamos por la finta del video. Sí, que pasó también hace un par de semanas, que una persona de tele también subió un video victimizándose, y todo el mundo lo compartía. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Y todos de que sí, a favor de ella. Y la historia era distinta. Y cuando salió la historia real dices, ay, cabrón, y todos los que se fueron con la finta, sí, claro. Pues, ¿en qué posición quedas? Sí, no todo lo que dice internet es verdad. Ya. Por eso siempre vete a un medio tradicional, porque una marca lo respalda. Ahora, si la información es incorrecta, quien se ve afectada es la marca. Definitivamente. De hecho, justamente quería empezar con esta parte de la credibilidad, porque tú comentaste en tu TED Talk que tienes que te mandaron al Mundial de Brasil 2014. Sí. Y el objetivo era, tú iniciaste un concierto, bueno, la marca inició los conciertos EXA, no me acuerdo en qué año, pero fueron varios conciertos, y tuviste que reemplazar ese concierto con otra cosa comercial para poder suplir ese ingreso que ya no se tenía. Así es. Y se fueron a Brasil. Así es. Y se me hace bien interesante cómo, digo, sé que fue complicado, quiero que me platiques esa experiencia de cómo fue conseguir el presupuesto, etcétera, pero lo que se me hizo interesante es cómo una marca, porque tiene esos credenciales, puede lograr ese evento tan trascendental. Bueno, no es común que una marca local, ahora es más común por los medios que existen, ¿no? Pero estamos hablando del 2014, aunque suena cercano, no es tan cercano en temas tecnológicos. ¿Estamos? Sí, aparte ya pasaron 3 mundiales, o sea, ya 3 mundiales ya es referencia. Ya pasaron 3, exacto. El proyecto del concierto EXA lo que hace en la empresa en la que nosotros trabajamos es que durante la época del año hay vacas gordas y vacas flacas, ¿no? Y cuando había vacas flacas en ese mes, que normalmente lo tenemos identificado, generábamos el concierto EXA para impulsar la venta de ese mes que era baja. ¿Venta te refieres a anuncios? Venta de publicidad. Venta de publicidad. Entonces, cuando empiezan a salir todas estas herramientas tecnológicas y artistas hechos en internet, que ya no llamaba tanto la atención tampoco un Alex Intec o un 97 o artistas que a lo mejor son muy conocidos y que tienen una trayectoria impresionante, pero empezamos a detectar que para la gente ya no era tan atractivo ir a un concierto de esos, ¿no? Porque empezaron a salir nuevos talentos. Y antes, por ejemplo, regalábamos un boleto doble en la calle y se lo peleaban 30 personas. Y después fue evolucionando, tenemos que regalar 10 boletos a una sola persona para que invitara a más personas. Ahí es donde nos dimos cuenta que había que evolucionar. Entonces, yo con la pasión que tengo por los deportes, siempre pensé, ¿por qué un medio local no tiene la oportunidad de estar en un evento internacional? El caso de Querétaro. Y así lo visualicé. Entonces, pues me senté. Yo estudié la carrera de comunicación, pero mi papá fue mercadólogo, entonces tengo como esa facilidad quizás para el tema de mercadotecnia. Llevo trabajando más de 15, 17 años en la merca de la empresa. Vale. Y pues diseñé un proyecto que me diera la oportunidad de cumplir mi sueño, que era ir a un mundial de fútbol. El sueño de que un comunicador local de una ciudad pequeña, entre comillas, pudiera tener la cobertura de un evento tan importante como es un mundial de fútbol y que iba a México también, eso le daba un plus. Pues diseñé un proyecto que generaba una cantidad de dinero importante desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche durante los 30 y tantos días que dura el mundial. Entonces haces un cálculo, literal, haces un cálculo de cuánto dinero puedes percibir patrocinando todas las secciones que existían en el proyecto de EXA o en todos los programas. Y así te vas. Obviamente hay programas premium, como la papaya cuesta más dinero, entonces el patrocinio de la papaya costaba más dinero. El de otros, pues un poco menos y así, los ibas distribuyendo hasta que me diera la cantidad, vamos a ponerle de $1,000,000, ¿no? Es una cantidad al aire. Entonces, ir a un mundial promedio, ¿por qué crees que los que van a un mundial venden su coche? Ok. ¿Cuánto cuesta un coche promedio en México? ¿Son unos 200,000, 300,000 pesos?
más o menos ir a un mundial te cuesta entre 150 y 200 mil pesos. Ok. Austero. Tampoco vas a los mejores hoteles y eso cuesta. Yo por eso preguntaba, ¿por qué venden su coche? Bueno, es la cantidad que necesita para ir a un mundial, al que sea. Ahora Qatar creo que costó un poquito más, pero en general te vas a gastar eso, porque yo ya fui a 2, que fue Rusia y Brasil, y son 2 países completamente distintos. Yeah. Y bueno, yo generé, normalmente a nosotros nos ponen un porcentaje de venta. Si tú haces un proyecto, tienes que generar un porcentaje de venta general. Okay. Que esa fórmula no te la va a dar porque pues sabía que cada empresa tendrá sus propios trucos, ¿no? Pero nosotros generamos un porcentaje, entonces es la cantidad de dinero que se necesita para pagar yo lo que me voy a gastar allá y tener la utilidad que la empresa necesita de ese proyecto. Órale, qué chingón. ¿Cómo sabías estos números? Porque son cosas que, digo, lo de los patrocinadores lo puedo entender porque, digo, si ya llevas 15 años en esto, pues sabes más o menos cuánto paga un patrocinador. Sí. Pero cuánto buscaba la empresa para ganar. Es que se me hace brillante porque estas necesidades en la misma empresa, a veces dicen de que buscas oportunidades en otras empresas, pero siempre en tu misma empresa hay algo para dónde crecer y depende de ti. Sí, que las busques. Yo visualicé un sueño, lo convertí en un negocio. Sí. ¿No? Al final del día. Y un negocio, porque aparte a mí me pagan por hacer eso. Uh-huh. Y generé negocio para la empresa y además le di proyección mundial a las marcas locales. ¿No? Porque yo llevaba la playera del Rey del Dulce. Yeah. Y llevaba la playera de la Universidad Cuauhtémoc. Y grababa contenido digital para que ellos también tuvieran presencia en un evento internacional. Por una cantidad que le pagaron a nuestra empresa. ¿Y qué marcas empezaste a aliar? Digo, porque sí que Exa tiene muchos patrocinadores. Sí. ¿A cuál empiezas? ¿Tienes tú o tiene esta marca pues como ahora sí como la autoridad de decir así, tú no, tú sí, tú no? ¿O en ese entonces era de buscar? No, yo tenía una meta de venta. Entonces yo tenía ahí en tu oficina. Gracias. Pongo un itinerario, ¿no? Y también pongo el número de patrocinios que llevo vendidos. Por ejemplo, vamos a poner que en la papaya caben 5 de 50 mil pesos. Son 250 mil pesos que tengo que vender solamente de la pura papaya. Entonces, cuando vas con las marcas, les dices, oye, ¿a qué hora quieres estar? No, pues yo quiero estar en la mañana, el mediodía y en la tarde. Ok, entonces vas a pagar 50 mil pesos 25 mil pesos de este patrocinio, 15 mil de este y 5 mil del otro. Entonces, en total son 50 mil pesos, es un decir, ¿no? Uh-huh. Y ya tengo ahí yo 50 mil pesos vendidos de un patrocinador. Y así tenía que ir sumando uno por uno. ¿Cuánto tiempo antes? Para que te des una idea, el mundial fue en verano, yo en noviembre ya lo estaba vendiendo. No, man. ¿Y qué buscan las empresas? O sea, ¿qué les picheas tú? Por ejemplo, justamente me tocó esta semana pichear este proyecto a una marca que se acercó. Sí. Y dije, no manches, está bien, está fácil en teoría, porque lo que busca la marca se alinea con la gente que yo veo en mis stats. Claro. Ustedes no sé cómo manejan ese tipo de stats, a cuánta gente le llegamos, o qué es la herramienta que dices, tú tienes que estar ahí. Bueno, la marca Exa ya como per se tiene un prestigio como tal, pero también tiene un rating que se mide constantemente para dar cifras y números a nuestros patrocinadores. Tiene una audiencia, tiene una comunidad ya hecha. Entonces a la marca eso es lo que le interesa al final del día. ¿Y se les pide algo de ventas? Por ejemplo, yo consideraba en esta propuesta de que dame un código, como se usa actualmente con los influencers, ¿no? Dame un código y de esa ganancia pues podemos incluso saber quién va ganando y quién no. Sí, claro. Mira, por ejemplo, te cuento el caso de un patrocinador que es una tienda de conveniencia, de estas pequeñas que están en las esquinas. Ellos regalaron un viaje al mundial a Rusia en aquel entonces. Entonces yo generé contenido para esta tienda. Me metía yo a tiendas similares en Rusia donde vendían papitas, refrescos, etcétera, y hacía una comparación de precios con México, con esta tienda en específico. Sí, claro. Y cuando estos cuates mandaron a los ganadores al mundial, yo fui al hotel donde estaban hospedados y los entrevisté. Y me platicaron ellos su experiencia de cómo había sido ganar un viaje al mundial con esta marca. Órale. Y yo hice el video desde Rusia para esta marca. Lo editamos, lo grabé con mi teléfono celular, lo mando a producción a Querétaro, lo editan, se lo mandan al cliente y lo replicamos en un día. Pero eso ya en Rusia. En Rusia. En 2014, o sea, te armaste entonces este proyecto, lo pichaste supongo al director. Sí. Te lo aprobó, lo trabajaste. Esto fue, en 2014 fue Brasil. Ajá. Ya una vez que ya preparaste esto,
Digo, Sí. porque tampoco tenías un precedente. No, Para los fue demás mi primera eventos, experiencia. para los demás eventos ya tienes experiencia. De hecho, en la TED Talk hablas de que ya iba a estar todo chingón para este mundial. Pero no pudimos ir. No me quiero adelantar esa parte, ok. quiero ir a la parte de atrás. Sí. Ya lo pichaste, ya lo tienes, ya tienes el sí. Ahora, Sí. ¿qué toca? Es que haz de cuenta, me parece que mi examen de graduación fue Brasil 2014. Ok. Yo normalmente recomiendo para la gente que nos ve y que nos escucha, cuando tú planees un presupuesto de gastos, por ejemplo, de alimentación en un evento como este o en un viaje que vayas a hacer, te puede servir para todo. Vete a la comida tradicional mundial. ¿Cuál es el refresco más tradicional del mundo? La coca. La Coca-Cola. Entonces, fíjate cuánto cuesta una Coca-Cola. ¿Cuáles son las comidas rápidas más famosas del mundo? Las hamburguesas, ¿no? En todos los países, casi en todos los países, hay McDonald's o Burger King. Entonces, vete también a eso. Y ese es un promedio de una comida rápida. Ok. Y ahí, bueno, pues te puedes medir más o menos cuánto te puede costar una comida rápida en cualquier país. Si tú quieres incrementar un poquito el nivel de comida que quieras pues sí, alimentarte durante el día, pues aumentas un 20, un 30% por comida de la comida chatarra, ¿no? O la comida rápida. ¿Eso ya lo sabías? ¿O No, allá te topaste con eso? Lo investigué allá. Otra cosa que no tomas en cuenta es el Internet. En el 2014 la infraestructura del Internet no era tan sofisticada como ahora, y menos en un país como Brasil. Sí, escuché que te tocó ir a pagar a lugares, ¿no? Para Ajá. poder tener conectividad. Pero, por ejemplo, si tú ibas a un restaurante de comida rápida, no había Internet gratuito. Si ibas a un restaurante de paga, como por ejemplo un restaurante de carnes o etcétera, ahí te daban Internet gratuito con la compra de tu comida. Pero ir a un restaurante caro, para mí me implicaba 3 comidas de un día, con base a lo que yo había presupuestado. Entonces me administraba. ¿Cuánto dinero tengo por 27 días? Tanto. Entonces, un día me va a alcanzar para comer bien, muy bien. Y tengo Internet gratuito todo el día para hacer mis reportajes desde ahí, desde afuera de la banqueta. Ok. Ahí tenía que hacer yo mis reportajes, porque ahí tenía Internet. El del hotel no era tan bueno. Y pues así me las fui ingeniando hasta encontrar la fórmula. Digamos que Brasil para mí fue mi graduación, decía, pero es la columna vertebral de los demás proyectos que ya fueron saliendo, pero los demás los fui perfeccionando poco a poco. Ya, se me hace interesante también tú como un medio tradicional y veo esta idea de llevar a la gente, pues de una comunidad en específico, esa información. Sí. Pero creo que en 2014 ya también la gente tenía esa información, o sea, sí, qué perspectiva, qué enfoque tenía el proyecto. Si ese mismo reportaje lo pudo haber hecho TDN o algún otro medio internacional en ese sentido. Bueno, los reportajes que se llevan, pues eran con base a mi visión, Ya. o sea, ¿qué encontraba yo? Por ejemplo, en Brasil te puedo decir que encontré pues muchas cosas y muchas similitudes con nuestro país, con México. De entrada, hay otro tip cuando vayas a trabajar a otro país. A los mexicanos nos quieren en todos lados, casi en todos lados. Entonces todas mis playeras traían la bandera de México, Ok. todas. Y yo no salía del hotel sin una playera que tuviera mi marca y de este lado la bandera de México. Y eso me abría muchas puertas, porque yo llegaba a un restaurante o llegaba y le preguntaba a alguien en portuñol, ¿no? Y con el poco portugués que yo sabía, porque no lo dominaba, obviamente, y la gente es amable contigo, abriéndote las puertas por ser mexicano. En Brasil hay un amor por México, por obvias razones. Por México 70, porque es campeón Brasil con Pelé, y por el Mundial del 86, ¿no? Hay un acercamiento por el fútbol. Pero también por muchos brasileños que han venido a jugar a México también, ¿no? Y una vez que ya generaste este contenido de valor, ¿dejaste algún espacio también para disfrutar el momento? Porque ya escuché que te la pelaste cañón con el presupuesto. Sí. Tenías que cubrir tu trabajo también. Sí. Había cierto como espacio para relajarte y decir, voy a vivir esto. Porque luego pasa que estás en el mismo rush. Sí. Lo viviste y nunca te diste cuenta qué pasó. Digo, creo que te pasó en unas Olimpiadas. También vamos a abordar esa parte. ¿Dejaste espacio para esto? Para divertirme. Disfrutar. Pues el simple hecho de estar ahí era un tema que no te lo puedo explicar, tienes que vivirlo, pero era complicado el tema. Yo no soy de mucho de fiesta, soy tranquilo, no soy tampoco de alcohol, y además, como iba solo, tienes que tener mucha responsabilidad. Muy poca gente me cree esto que te voy a platicar. Tienes la responsabilidad de salir al aire.
Si a mí me gana la fiesta y no salgo al aire, pues voy a preocupar a muchísima gente. Y si no contesto el teléfono o si no saben dónde estoy en un país completamente desconocido, van a pensar que me pasó algo. Y eso sería irresponsable, ¿no? Esa es una. La otra es, tienes que tener mucho cuidado de que no te pase nada porque te puede arruinar tu proyecto. Había una ciudad que se llamaba Natal, donde jugó México contra Camerún. Normalmente los mexicanos llegan entre 2, máximo 3 días a las sedes de los mundiales. Yo llegaba a 5. ¿Por qué? Porque hacía mis reportajes y después ya me enfocaba en el partido. Los reportajes buscaba temas sociales importantes que se parecieran a México. Okay. Natal tenía una calle, una zona roja, donde había muchos prostíbulos. Y tú caminabas por ahí y veías pues todos los bares y antros, ¿no? Llenos de mucha gente. Los primeros 2 días vacío, pero empezó a llegar el mexicano y empezaron a llenar no. esa zona, okay. ¿no? Y estaba pues obviamente lleno de prostitutas y tú vas caminando y pues vas observando, no en la calle, sino en los establecimientos y de repente podías ver los lugares, ya faltando un día para el partido, arrebatados de mexicanos y se gastaban todo su dinero ahí y empecé a hacer los reportajes y escuchar historias de mexicanos extorsionados con pasaportes que metían mujeres a sus hoteles, las mujeres agarraban los pasaportes, se los robaban y los extorsionaban, les pedían a veces hasta $5,000 por su pasaporte y si no les daban los $5,000 decían que eran menores de edad. No inventes. Entonces imagínate cuántas historias de esas no vimos en los medios, ¿no? De gente que les pasó. Entonces tú estás haciendo un trabajo al final del día y tienes que responsabilizarte de dónde estás. Y al final del día pues tienes que también sacar toda la información. Yo tenía que cubrir todos esos huecos que yo te dije que cuántos reportajes para la papaya, cuántos para la tarde, cuántos para el noticiero. Yo tenía que entrar en vivo en el noticiero. Entonces tenía que estar todos los días al 100. Duermes poco, duermes muy poco. Duermo como 4 horas aproximadamente. En los proyectos en los que hemos ido, entre 4 y 5 horas máximo. A veces que dormimos 2. ¿Y cómo se planea el contenido? Porque, por ejemplo, para un podcast, el contenido es, yo investigo al invitado, hago como preguntas interesantes. Sí. También lo enfoco un poco a los clips, que es lo que normalmente está en tendencia y pega y que la gente podría interesarle. Pero para este caso, pues todo es totalmente fútbol. Sí. ¿Qué tanto porcentaje dejas para lo social o este tipo de cosas? Sí. ¿Cómo se balancea ese contenido? Yo lo hice en dos puntos, que era lo social 100%, lo social y cultural y lo deportivo. Me enfocaba casi en su mayoría a lo social y cultural los días previos y el día del partido me enfocaba en el partido de México. ¿Y cómo documentabas el momento del partido para no, te gusta el fútbol, eres muy fan del fútbol, narras fútbol? Sí, ¿Cómo hacías para seguir documentando eso por tu trabajo y vivir el momento? Pues es que ya estoy acostumbrado porque yo narro el fútbol desde 18 años. Pero tú solo te dedicas a narrar. En este momento tenías que documentar, narrar y disfrutar también. Todas las cosas, ¿no? Sobre todo en Brasil, porque en Rusia ya fui acompañado con Gonz. Pero pues llegaba punto a la ciudad, había un lugar en Brasil. Entonces yo investigaba, obviamente antes en Querétaro, me puse a estudiar todas las ciudades de Brasil a las que yo iba a ir. Quién las colonizó, cuántas iglesias había, cuál era la cultura. Me fijo mucho en la religión, a quién veneran, qué virgen. Me fijo en el tipo de educación que tienen, a qué equipos le van de fútbol. Me fijo en muchas cosas, en muchos puntos, en monumentos, en lugares históricos, en cosas importantes que pasaron ahí. Había una ciudad que era Fortaleza, donde jugó México contra Brasil, donde Ochoa le paró todo a los brasileños. A Neymar. Ahí, por ejemplo, era una de las ciudades con más rascacielos en el mundo. Wow. Y en Brasil hay en aquel entonces investigué, pero hay una probabilidad por parte del gobierno donde si quieres cambiar de sexo, el gobierno te apoya. Entonces, Brasil tiene también varios hospitales, de los mejores hospitales del mundo de estética, de cirugía estética. Y en esa ciudad hacían operaciones de cambio de sexo. Ya. Y hice un reportaje sobre eso. ¿Eso se hosteaba? ¿Dónde se subía ese contenido? ¿Todo iba al radio? Al radio. Al radio, y hacía algunos reportajes para redes sociales. Era Facebook en aquel entonces y creo que iniciaba Instagram, no recuerdo, pero era principalmente Facebook y para el radio. Entonces mi cápsula de ese día en el noticiero, la cápsula de cultural y social, la metía en el noticiero. Sí, recuerdo.
ahí la ponía. Entonces ahí te enterabas de esto. Por ejemplo, en Río de Janeiro hice un reportaje de la socialización de las favelas. Había un patrocinador que era unas casas. Entonces hice un reportaje de cuánto te costaba una casa promedio en Brasil y cuánto costaba en México. Wow. Hice un reportaje de coches. ¿Cuáles son las marcas de coches más tradicionales allá? Volkswagen, por ejemplo, era una de las marcas más comunes. Y Kia, por ejemplo, en Rusia. Y pues investigaba cuáles eran las marcas, cuál era el que se vendía en México y cuál era el que se vendía allá y cuánto costaba el coche allá. Por ejemplo, en otra ciudad en Rusia, igual me estoy adelantando, ¿va? No, entonces, dale. En Rusia había un rincón en Ekaterimburgo donde es el único monumento que hay en toda Rusia de los Beatles, porque los Beatles estuvieron prohibidos en Rusia toda la vida. Y ahí escuchaban la música de manera clandestina y compraban los discos acetatos los rusos, se los compraban a los Marines que llegaban en barcos, en las tabernas, ahí el contrabando de los discos para poder escuchar la música de los Beatles. Y ahí hice un reportaje sobre eso. ¿Esta información de reportajes vive? Porque ahorita Sí. que me lo voy imaginando, Sí. era la cápsula y decías, ¿dónde lo puedo encontrar otra vez? ¿Vive esa Sí, información? está en el Facebook, ponle en Exa, busca Exa Querétaro y le pones Mundial Rusia 2018 y ahí vas a encontrar. Sí, para buscarlos, porque son temas bien interesantes. Sí. Y aparte, cómo lo cuentas, también te invita. Quiero verlo Sí, de nuevo. Sí. Cuando regresaste y termina esta primera experiencia, ¿qué pasó? ¿Llegaste con tu jefe y todo salió perfecto? ¿O Sí. al revés? ¿Cómo fue el ya llegar con todo este bagaje Sí. y darte cuenta de la realidad? Porque a veces estás tan romántico en el momento y ya Sí. cuando ves el final es que no salió el presupuesto. Claro. Algo que también me gustaría que la gente supiera es que nunca te van a... en lo que trabajamos, por ejemplo, en mi caso, nunca te van a... O sea, otra vez va. Sí. Algo que normalmente la gente espera cuando hace un proyecto es que te feliciten, ¿no? Yo ya he estado como muy, muy claro de que al final del día la satisfacción es propia. Si a ti te gustó, si tú te sientes satisfecho con lo que hiciste, ahí quédate. No esperes el reconocimiento de la gente. Eso viene después, pero la primera clave es que a ti te haya gustado. Y yo llegué como muy satisfecho con el trabajo que hice. Sí recibí felicitaciones de algunos compañeros. También es muy importante porque nosotros acá en Exa, si te fijas, pues llevamos muchos años y somos una familia. Uh-huh. Y en ningún momento sentí ni envidias, ni por qué David, ni por qué se va él y por qué yo no. Nunca sentí eso, por ejemplo, en el caso de mis compañeros. Y eso me dejó una satisfacción muy, muy bonita porque al final del día me dejó trabajar de manera libre y poder enlazarme en cada uno de los espacios de manera amigable, ¿no? Todos me arroparon en el proyecto. Es que eso es bien importante porque normalmente alguien que esté iniciando profesionalmente Sí. busca crecer y siempre busca que el jefe te reconozca o hasta por misma envidia de que voy a hacer lo que este güey Eso hizo. no va a pasar. Okay. Eso no va a pasar porque normalmente la otra parte perdería contigo, ¿no? Sí, Y incluso si lo ponemos en temas de dinero, pues hasta querías cobrar más. sí, definitivamente. Entonces, nunca va a pasar. Quédate tú con esa satisfacción y tú créate tus propios proyectos que te hagan crecer y cumplir tus propios sueños. El mío fue ir a un mundial, pero para ti a lo mejor que trabajas en otra industria puede ser comprarte una casa o un coche. Cada quien tiene sus propias metas, ¿no? ¿Cambió algo en ti esta experiencia? O sea, profesionalmente y personalmente. Completamente. Sí es un cambio en tu vida. Hay un David antes de Brasil, 2014, y hay un David completamente distinto después de Brasil, 2014. Qué chingón. Sí. Para el siguiente evento que era Río, que son Olimpiadas, Sí. digo, no es un mundial, es más genérico. ¿Sigue siendo deporte? ¿Sigue Sí. siendo en Brasil, que ya habías vivido esto? Sí. ¿Cómo fue el plantear este proyecto de que ya tenías experiencia y ahora era algo? Bueno, con la experiencia que tuve de Brasil 2014, en verdad, y lo digo de corazón, sí, como yo llevo muchos años con mis propios compañeros, dije esto, ellos lo tienen que vivir. Ellos tienen que vivir esto que yo ya viví. O sea, compartir esa felicidad y compartir esa experiencia con tu equipo de trabajo es muy importante. Porque en este negocio no hay que ser egoístas. Hay que enseñar, hay que compartir como estamos compartiendo tú y yo. No te guardes la experiencia, porque a alguien le puede servir la información. Y tú creces, al final del día creces compartiendo la información. Entonces me planteé, la fórmula ya estaba, había sido negocio, y dije, ¿qué viene? Porque termina, vienes en el avión y ya vienes pensando en el próximo proyecto. Y dije, ya lo logré.
ya lo cumplí. Entonces, mi techo se vuelve más alto. Y ahora no era yo solo. Ahora es todo el equipo va a cubrir unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué necesito todo el equipo? Una, porque son más disciplinas. Dos, porque más es más, ¿no? En el caso es que mientras más mentes se sumen, el proyecto puede salir mucho mejor, ¿no? Y las ideas crecen y en este caso había gustos distintos de deportes. Era bien chistoso porque fuimos a un restaurante para planear a qué eventos íbamos a ir cada quien. Entonces poníamos en una pantalla todo el itinerario de todos los eventos. Entonces, por ejemplo, Tere, mi compañera, escogía rugby. Okay. Yo no escogería rugby. Yo escogí tenis, escogí natación, escogí básquetbol para ver a Estados Unidos. Jos escogió levantamiento de pesas y box. Yo escogí ping pong. ¿Me explico? Sí, se vuelve un complemento. La diversidad de personalidades hacen que la cobertura se vuelva mayor. Entonces, rentamos un departamento en una zona, que también eso es importante decirlo. Brasil, el Río de Janeiro tiene 3 zonas: Copacabana, Ipanema y Leblon. Son 3 zonas completamente. Copacabana es más, no quiero llamarlo peligroso, pero es más popular. Clase media, Ipanema, y clase alta, Leblon. Si nosotros tenemos un equipo de transmisión muy, muy, muy costoso, si yo me arriesgaba a dejarlo en un departamento que no sabíamos ni siquiera de quién era, etcétera, y que llegáramos de las competencias y ya no tuviéramos el material, imagínate. Entonces buscamos un lugar seguro, aunque nos costara un poco más, y nos fuimos a Leblon. Y el departamento que rentamos lo convertimos en una cabina de radio. Wow. Entonces, literal, nos parábamos de la cama a la cabinita que habíamos preparado. Y había seguridad, había 3 filtros de seguridad. Había 1, que era una reja, un vigilante; 2, que era la entrada a los departamentos; y 3, el edificio donde estábamos. ¿Cómo armaste? Quiero detenerme en esta parte de la cabina. ¿Cómo armaste eso? Porque es bien padre cómo tienes todo y no te das cuenta de todo el equipo que tienes, y cuando tienes que trasladarlo a otro lado, tienes que llevarte lo esencial, lo básico para que jale. Te digo algo, fue un volado. A ver. Ahí sí me eché un volado. No existía todavía Airbnb. Empezaba así. Había empresas en Brasil que te ofrecían renta de departamentos porque eran las Olimpiadas. Las familias que tenían departamentos se fueron a casas familiares para dejar sus depas y volverlo negocio. Nos costó 100,000 pesos 15 días. Wow. 100,000 pesos 15 días, pero éramos 5. Sí, pues estaba. O sea, relativamente normal, ¿no? O sea, lo que pagas hoy en un Airbnb. El departamento estaba padrísimo, vivían niños ahí, entonces había Xbox, había 3 recámaras, muy bien, nos tocó suerte. Yo iba en el carro, mis compañeros no tenían ni idea porque yo me encargué de organizarlo. Ellos se subieron al avión, solamente me ayudaron con el tema de escoger los deportes y la planeación del esquema del programa. Pero digamos la logística de la ciudad, yo la organicé por la experiencia que había tenido antes. Y contacté a una chava española. Lo único que tuve con ella eran llamadas telefónicas. Y pues sí, su tono español, pero pues quién sabe quién era. Sí, es buena persona, ¿no? Y le depositamos 100,000 pesos. No manches. Y yo iba en el taxi rumbo al lugar. Primero, si el taxi nos dejaba en el departamento que me habían ofrecido por fotos. ¿Ok? Sí, no tenía seguridad de nada. No tenía seguridad de nada, pero pues si no te arriesgas, no ganas. Y venía yo y en el coche pensando, puta, si no es, cabrón. Y si nos engañaron y yo llevaba un dinero extra, te lo prometo, por si me pasaba algo. De mi dinero. Porque era un error mío. No era un error de la empresa. Sí. Era un error mío. Bueno, no un error, pero confié de más. Y iba en el carro y nos dejan en unos departamentos súper fregón. Les dije, mira, hasta aquí todo va bien. Y tocamos la puerta y sale la chava que nos ofreció el servicio. ¿La reconociste por voz o por...? Físicamente, porque había en su perfil de WhatsApp tenía una fotografía. Wow, es que ni siquiera conoces a la persona, no tienes manera de saber si es ahí dije, ya chingué. Y el departamento, todo me salió bien. Yo soy muy confiado. Okay. Siempre he sido como muy positivo en los proyectos que hago. Nunca pienso en que un proyecto que yo vaya a hacer vaya a salir mal. Pero también tiene un doble filo, ¿no? Porque muchas veces eres un blanco fácil para que te jueguen chueco. Digo, a mí me ha pasado. Yo también me considero una persona en ese sentido así, pero me han jugado chueco un buen de veces y ya hasta me acostumbro. Digo, ¿qué crees? No importa. Que nunca me ha pasado nada. ¿Cómo crees? Te lo juro.
Tengo varias, de estos. Ahorita te voy a contar otras en Rusia. No sé, a lo mejor mi personalidad o el confiar en las personas se me da. No sé. La verdad es que siempre me ha ido bien en ese sentido. Nunca me ha pasado lo contrario, ¿no? De que llegara al departamento y no era, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo era la cabina que montaron allá? ¿Qué tenía? Pues básicamente era una mesa, era el comedor del departamento. Llevamos todos los micrófonos vestidos con sus cubos de EXA para que se viera bonito. Pusimos un mantel con el logotipo de EXA para que todo lo que grabáramos ahí se viera bien. Y llevamos todos uniformes y estábamos en bermudas, pero con las playeras del mundial, perdón, de las Olimpiadas. Que eso no se imaginaba, que fue poco de lo que replicaron en pandemia ustedes, pues ya lo habían hecho antes. Ya lo hicimos allá. Con razón le salió también esa adaptación. Otra cosa que me la rifé y fue que el aparato que nosotros llevamos se conecta a un Ethernet. Uh-huh. Entonces yo agarré el módem de la familia que vivía ahí. Yo no sé qué velocidad tenía, nada. ¿Sabías que había un módem? Sabía que había un módem y que había internet. Ya con esto. Y ya después, como yo creo que sí hay que estructurar el camino. Sí hay que estructurar el camino, pero cuando parezcan las piedras, hay que empezar a quitarlas. Pero también hay una magia en dejar con piedras el camino, ¿no? Sí. Porque ahí es donde también creces y y que esto fluya, ya lo hice, ¿no? Antes. Y que fluya. Sí. O sea, yo pensaba, híjole, no hay internet en ese departamento, pues toco en otro y le pago una lana al otro y le compro su internet durante tales días, o investigo una empresa de internet allá y contratamos por medio de la chava que ya vive. Es que si te pones a pensar lo contrario, no vas. Sí. Sí, encuentras la justificación suficiente para decir, no, por este detalle no voy a tener muchos problemas y no voy. Sí. Y me voy a perder de ver a Usain Bolt, y me voy a perder de ver a la selección de básquetbol de Estados Unidos, y me voy a perder de ver a los clavadistas mexicanos ganarse una medalla, aunque no pasó, pero al final ya lo piensas, ¿no? Y platícame esta experiencia que se me quedó muy marcada porque se refleja mucho en la vida, que hiciste un chorro de tiempo para llegar a ver a Bolt. Sí. Y el tiempo que corrió él para decir, o sea, pasé todo esto y eso se me hizo mucho sentido. Eso es la vida, o sea, trabajas tanto para ese momento específico, claro, y después de ir replantearte otras cosas. Pero es que yo te pregunto, ¿hoy en día hay un Usain Bolt en el deporte? Creo que no. No lo hay. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver al hombre más rápido de la historia. Y eso tiene un valor importante. Pudimos ver, hoy no hay un Michael Phelps. No existe. Pero es que también hay como una flamita en eso de saber si va a haber una persona igual o mejor, como ahorita tenemos el caso de Cristiano y Messi. Claro. Decimos, ahorita viene otro, y no ha llegado otro, ya tienen 15 años arrastrando el fútbol, y no te das cuenta que estás presenciando un momento en la historia. No existe. Entonces, de entrada estás viviendo un momento histórico. Y todo el riesgo que implique y todo el sacrificio que implique va a valer la pena, aunque sean 10 segundos. Ya. Yeah. ¿No? Este trayecto para ir a ver a Usain Bolt, entrar a conseguir boletos. Porque todo Brasil quería ver, bueno, no todo Brasil, todo el mundo, porque ahí está, en unas Olimpiadas está todo el mundo en una sola ciudad. A diferencia de un mundial, porque en el mundial se distribuyen por todo el país. Porque vamos a poner un ejemplo en México, pues en Guadalajara van a estar los italianos, los franceses, los brasileños, y en Monterrey van a estar los rusos, etcétera, ¿no? Pero aquí todos están en un solo país, en una sola ciudad, no en el país. Y quieren ver a un solo deportista. A un solo también. Deportista. Entonces, de entrada, conseguir un boleto fue complicado, pero lo conseguimos. Y pues viajamos más o menos en tren, metro, 3 horas. Había amenaza de bomba. No recuerdo por qué había amenaza de bomba. Estaba complicado porque había mucha gente en contra de los Juegos Olímpicos por el gasto de dinero que hicieron en ese entonces. Y Brasil estaba en una decadencia económica muy importante. Y tenían el precedente también del Mundial que les había quitado mucha lana, ¿no? De ahí venía. Entonces había amenaza de bomba, etcétera. Socialmente estaba complicado. 3 horas, como 1 hora y media para poder entrar al estadio. Y 10 segundos ver a Usain Bolt. Y han sido los 10 segundos más maravillosos de ver a un deportista. Para mí deportivamente ha sido lo que más me ha gustado en lo que he visto. ¿Qué te gustaba de él? O sea, ¿qué te gusta de ver esos 10 segundos? Porque son 10 segundos que tienes que estar enfocado en esa persona, sí, y en el momento. Pues justo es eso, ¿no? Es todo el trayecto se parece mucho a lo que nosotros hicimos para poder llegar a verlo.
todo lo que él tuvo que hacer en su historia, en un país como en el que vivía, por todo lo que tuvo que pasar para poder correr en 9 segundos y algo, los 100 metros y poder romper todos los récords de la historia de la velocidad. Es un poco similar a lo que yo te estoy compartiendo, ¿no? ¿Y esta experiencia qué tal salió? Digo, ya tenías un precedente. Yo creo que salió mucho mejor que lo que te pasó en Brasil. Sí. En cuestión técnica, en cuestión... Sí, mejoró mucho. Y se llevaron también nada de felicitaciones en el sentido de que lo dejas también personal. Pues sí fue personal. Nosotros quedamos muy satisfechos con el trabajo que hicimos. Entre todos, cada quien puso su granito de arena para que saliera el proyecto. Estaba padre porque terminaba a las 10 el programa y cada quien se salía solo a buscar sus disciplinas. Y en la noche nos volvíamos a juntar con unas chelas y platicábamos nuestras experiencias. Y esas experiencias se replicaban en el radio al día siguiente. ¡Wow! ¡Qué ¿no? magia! Entonces estuvo padrísimo, la verdad. Para el siguiente proyecto, cuando terminó esto, se venía otro mundial. Sí. Pero también era un mundial complicado, digo, del otro lado del mundo, Sí. Algo totalmente distinto. ¿Cómo fue plantear y empezar a planear este evento? Cada proyecto generaba dinero. Uh-huh. Y cada proyecto se iba incrementando la meta de poder llegar para que la empresa pues le fuera redituable. Si lo pusieras el primero empezó en 10 pesos, que vamos era Brasil. a poner el primero empezó en 100 pesos, Ajá. el segundo empezó en 130 Okay. y el tercero fue en 180. Ya, casi el ¿no? doble. Casi el doble. Entonces, a mí me gusta mucho, como te lo estoy platicando a ti, aquí, imagínate que yo llegaba con los clientes y le digo, oye, pues me voy a ir al mundial y me voy a llevar tus playeras y me voy a llevar todos tus productos. Por ejemplo, había una de dulces, ¿no? Entonces llevamos dulces mexicanos y se los dábamos a los rusos y los probaban. Entonces grabábamos videos y algunos que los soportaban, otros que no soportaban. Y a la hora que yo le platicaba al cliente, es que esto que me estás diciendo me convence, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues tanto. Si no lo compras tú, alguien lo va a comprar. No, apártame mi lugar. Ya. Y pues ya firmaba uno, ¿no? Yo acompañaba normalmente al ejecutivo de ventas para que él firmara toda la parte de tramitología y yo vendía, digamos, el sueño, ¿no? Y hicimos equipo entre todos y vendimos todo lo que se requería vender para poder ir a todos estos eventos que tú acabas de ¿Sí crees decir. que fue más fácil a diferencia de los primeros? O sea, más fácil Sí. porque ya sabes qué puertas tocar, en Sí. teoría ya sabes cómo disfrazar este mensaje, Sí. aunque al final de cuentas la cantidad, pues si dices, no manches, son casi el doble de lo que ya vendía antes, sí te pone como cierta presión, ¿no? Hubo marcas que ya habían experimentado las anteriores y apartaban su lugar. Ya. Eso nos ayudaba porque con eso más o menos ya teníamos el 50%. Es decir, con ese 50% ya te aseguraba el pago del gasto. Y de ahí en adelante todo lo que vendieras ya era utilidad. Qué interesante. ¿No? Entonces, así es como más o menos lo manejamos. Rusia fue diferente. En Rusia fuimos Gonzalo Reyes y yo, y ahí lo dividimos en lo deportivo y yo lo social y cultural. Ya. Porque sí era una friega. Porque había más cápsulas, había más contenidos. Entonces, él se iba a los partidos a todos los partidos y yo me iba a las mezquitas y yo me iba a los monumentos y me iba al metro de Moscú o a la Universidad de Moscú, etcétera. Y nos dividíamos de igual manera y nos encontrábamos en algunos puntos para comer o para cenar y ya en la noche lo platicábamos y el día siguiente hacíamos todos nuestros trabajos. La tecnología ha mejorado mucho. Yo aquí ya tenía una aplicación que me conectaba y suplía al aparato que nos habíamos llevado a Brasil 2016. Wow. ¿Qué aparato era? Era una aplicación que se llama Opal. Opal. Que había que pagar una licencia para poder utilizarla, que por medio de una clave IP se conectaba a la cabina de EXA y se transmitía en sonido estéreo a través de mi teléfono celular. Wow. Rusia tenía una cualidad. Por mundial hicieron paquetes de internet para los extranjeros que costaba 300 pesos 15 días ilimitado. No inventes, estaba súper bien. Entonces, con estos 15 días yo tenía oportunidad de tener internet en cualquier sitio donde yo estaba parado. Entonces, mis enlaces en Rusia eran en vivo. En Brasil eran grabados. En Brasil mandábamos también audios por WhatsApp, como si fueran en vivo. Sí, sí. Acá todo era en vivo. Yo podía estar en el estadio a la hora del partido cuando el Chucky Lozano le mete gol a Alemania y poder estar en vivo en Exa en Querétaro.
¿Qué más elementos? Y se me hace bien interesante esto, uno, porque creo que ustedes se han sabido adaptar muy bien a la época en la que están, por eso han perdurado tantos años, Sí. y que este mundial tenía tantas tecnologías, pero a la vez de también tener como tanto sin límite, también te puedes volver a volver loco de que ahora en qué plataforma lo ponemos, Claro. cómo es esta, decir, vamos a aterrizarlo en esto nada Sí. más. Tú esquematizas tu proyecto. Es decir, yo ya sabía 15 días antes de irme a Rusia cuántos Facebook Live tenía que hacer, cuántas cápsulas tenía que producir, cuántos enlaces en vivo tenía que hacer. Entonces yo tenía mi itinerario en una hojita, en mi cada. Entonces ibas palomeando diario. Entonces ya como a las 3 de la mañana ya palomeabas la última. Y decías, ya cumplí. O sea, ¿no? en teoría el operativo fue más fácil. Sí, fue más fácil porque ya habíamos aprendido el otro, pero estamos hablando de que generábamos una buena cantidad de contenidos 2 personas. Y no había manera de que no hiciéramos una porque ya estaba patrocinada. No manches. Entonces, te decía, dormíamos 3, 4 horas al día. Lo más complicado de este viaje que consideras que fue, porque en teoría, pues ya traes toda esta experiencia Sí. antes, o sea, armarlo fue fácil, Sí. digo, propongo entre comillas. La operatividad, pues también ya tiene esta interconexión, pero ahora, ¿cuál fue el reto que te encontraste en Rusia? Si lo ponemos en temas climatológicos, la lluvia, es un decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te estorban acontecimientos que te van pasando sobre la marcha. Estas piedras de las cuales hablábamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, en el taxi, a Gonzi y a mí, en un Uber, se nos fue nuestro pasaporte y nuestra computadora. Se fue. No hablamos ruso. Era un Uber que habíamos tomado en el aeropuerto. No era un Uber, era un taxi que habíamos tomado en el aeropuerto. Nos dejan en el hotel a la hora que llegamos al cuarto y mi computadora y mi pasaporte en un país del otro lado del mundo, sin el idioma. Se te cae el mundo, ¿no? Bueno, pues en ese momento se me ocurrió agarrar un Uber. Gon se quedó en el hotel para ver si regresaba el taxista y fui al aeropuerto y yo utilizaba Google Traductor para poder comunicarme con la gente. Puro Google Traductor. Hablaba en español, me convertía a cirílico, en ruso, y se los enseñaba. Entonces llego al aeropuerto yo verde, preocupado por mi maleta y por mi pasaporte. La computadora no me importaba tanto, pero el pasaporte. Entonces le paso el celular al chavo de los taxis en el aeropuerto y me dice, él me escribió en ruso y me lo replica en español. Me dice, en Rusia no robamos. Wow. Y me entregó mi maleta. O sea, era el mismo. O sea, encontraste el taxi. El taxista Sí lo encontraste. llevó nuestra maleta al sitio de taxistas. ¿Y qué te deja esta experiencia? Porque es que son muchos choques culturales, Sí, primero, sí. que tú piensas lo peor porque ves desgraciadamente en un país en el que lo primero que encuentras te lo llevas. Tú lo piensas, ¿no? Sí. Allá no me pasó eso. Otra cosa. También vas aprendiendo. Llegamos a departamentos en Rusia. Llegábamos a la ciudad sin tener estancia. Eso lo aprendí. Porque si tú lo planeas con mucho tiempo, los hoteles son carísimos. Entonces llegas ahora con Airbnb. Ya había Airbnb en Rusia. Te metes, te bajas del avión y te metes. Airbnb. No, pues tal, buscas. Yo ya aprendí que hay que estar cerca del estadio, que hay que estar cerca de las plazas comerciales, del centro de la ciudad, etcétera. Buscas opciones. Encontré departamentos por una noche en 600 pesos. No inventes. Cuando en Brasil, 2014, pagué 5,000 pesos por una noche en un hotel. De la diferencia. O sea, economicé y el departamento de primer nivel. Cuando sucede que tú planeas al aire porque tú piensas que México le va a ganar a Camerún o piensas que México le va a ganar a Suecia, ¿no? Sí. Pero no te esperas que Suecia le gane 3-1 o no te esperas que México le gane a Alemania. Sí. Entonces estructuras con base a la historia que tiene la selección en los mundiales. Pero Rusia rompió esquema. Le ganó a Alemania, pierde con Suecia y en el momento que pasan a la siguiente ronda, cuando pierde con Suecia y Corea le gana a Alemania, ¿te acuerdas de ese partido? Sí, sí. En lugar de que México iba a jugar en San Petersburgo, lo mandan a Samara. Y Samara contra Brasil. Samara es una de las ciudades que ya está en los límites con Asia. Rusia es más asiático que europeo. Entonces nosotros literal estábamos en la punta de la chingada. Hasta allá. Para poder llegar a Samara, te metes a los aviones
¿Y qué pasa? Que los mexicanos ya compraron todos los boletos de avión para ir a Samara. Buscas conexiones, nos tuvimos que ir a Dubái. No. Tuvimos 14 horas en el aeropuerto de Dubái. No podíamos salir del aeropuerto porque no teníamos visa para entrar a Dubái. Y nos quedamos 14 horas en el aeropuerto de Dubái para poder ir a Samara. Fue una experiencia pues muy loca porque pues vas a otro, estuvimos en otro país completamente distinto, con miedo, con temores de que nos fuera a pasar algo. Y no, 14 horas y luego ya llegamos a Samara, no había hoteles, ya estaban todos saturados. Airbnb, una noche había en un Airbnb, una solamente. Réntalo, órale, 600 pesos. Bien bonito el departamento. Llega un ruso que se llamaba Miguel. No recuerdo cómo se lo pronunciaba en ruso. Miguel Herrero. Era muy similar a Miguel Herrera, ¿no? Y nos renta el departamento y nos dice, pero se lo rento, pero mañana llegan unos brasileños que me lo rentaron para el mundial. Sí, órale, está bien, se lo pagamos y nos deja dormir. Y al día siguiente desalojamos el departamento y él llega y llegan los brasileños al mismo tiempo. Y nosotros ya habíamos ido a Brasil dos mundiales, digo, mundial y olimpiadas, y entendíamos ya mejor el portugués. Entonces le ayudamos al ruso a entregar el departamento a los brasileños. Y él, en tono de cortesía, dijo en Google Traductor, oigan, ¿ya tienen departamento? Y decimos, no tenemos. Y nos hacía así, ¿no? Espérenme tantito. Y empezó a hablar. Yo, ¿qué pedo? Este güey nos va a secuestrar o algo, ¿no? Me van a quitar un riñón, ¿no? Y me empieza a hablar en Google Traductor y me dice, por la cortesía que ustedes tuvieron conmigo ahorita de entregar el departamento a los brasileños, hablé con mi esposa y les entregamos nuestra recámara de nuestra casa y se los rento en tanto. Por 4 días pagamos 3,000 pesos. Estuvo de lujo. Y estuvimos en su casa. La consigna que nos puso él es que me enseñe en español. Hace 15 años antes, él había venido a Acapulco y en su casa tenía un sombrero de esos que te venden en el aeropuerto. Uh-huh. Y su intención de invitarnos a su casa es que a su familia les compartiéramos nuestro español. Y a la hora que grabábamos nuestras cápsulas en la noche, ellos nos veían grabar y les explicábamos nosotros con Google Traductor qué era lo que habíamos grabado. Y grabábamos, él tenía un closet muy padre, lleno de mucha ropa, entonces nos sirvió como de un cuarto de acústica. Entonces habíamos 4 o 5 personas en el closet, que era su familia y nosotros, grabando las cápsulas. Wow. ¿Cómo pagas eso? No te lo da. Y la experiencia de eso, vivir se me pone eso. La piel chinita y me emociona todavía, porque es algo que te deja mucha enseñanza de vida. Porque a veces somos ojetes, ¿no? A veces somos malas personas. Y te das cuenta de que hay buenas personas en el mundo y que nos ayudan, y que si te ayudas y nos ayudamos, pues a todos nos va mejor. Sí, basta con ser tú mismo y ser buen pedo nada más, y eso solito va a traer más. Es un tema de educación, ¿no? Y de ética y de respeto y de muchas cosas. Sí, son algunas de las cosas que me pasaron. Entre muchas otras, ¿eh? Platícame también, quiero escuchar de primera voz cómo viviste ese partido de México-Alemania. Sí. Que también es un momento histórico. Sí. Creo que en México nunca le había ganado en un mundial a Alemania. Tú lo viviste, te tocó documentarlo. ¿Cómo es este proceso? Fue un Día del Padre, me acuerdo. Sí, claro. Fue padrísimo. Mira, fue padrísimo. Yo ya había vivido el de Brasil, México, cuando Ochoa paraba todo. Fue un 0-0. En aquel entonces me acuerdo que mis manos quedaron todas contracturadas de la emoción, ¿no? Yo viví ese partido solo, bueno, con más mexicanos, pero me pareció que México es uno de los mejores partidos que ha tenido México en los mundiales, el de Brasil. Pero luego vivo Alemania. Estábamos hablando de que estaban los mejores jugadores del mundo y que Alemania había sido campeona del mundial pasado, ¿no? Le metió 7 goles a Brasil. En su casa. En su casa. Entonces, pues todo el mundo pensábamos que la verdad es que México no iba a ganar ese partido, mínimo empatarlo. Pero el trayecto solo podíamos llegar los mexicanos. El transporte era gratuito para quien tuviera boleto. Y la única manera de llegar al estadio era por metro. El metro de Rusia, de Moscú, está catalogado como uno de los metros más maravillosos del mundo. Es patrimonio cultural de la humanidad y está a 100 metros de profundidad. Entonces imagínate, en el estadio de Luzhniki
había casi 30,000 mexicanos ese día, de 48,000 que le caben o 45,000. Entonces imagínate a 30 y tantos mil mexicanos en el metro de la ciudad de Moscú, 100 metros bajo tierra, cantando Cielito Lindo, a profundidad. O sea, imagínate en el hueco, ¿no? Lo que se escuchaba. En el trayecto, en el camión, digo, en el bus, en el metro, pues todos los mexicanos con la playera de México, cantando las canciones mexicanas, etcétera, y luego llegas al estadio, 5 horas antes al estadio, y se te pasan 5 minutos y disfrutas allá. En un mundial todos somos iguales. Eso es lo que me gusta de un mundial, que no hay clases. Te puede estar sentado al lado de un cuate que le costó 100,000 pesos su boleto en reventa, contra otro que llevaba solamente 50,000 pesos para todo el mundial y que compró el boleto un año antes, ¿no? Ahí todos somos iguales. Y a la hora del gol, todos se abrazan y no hay clases. Acá sí pasa, ¿no? Allá como que se olvida. ¿Por qué no podemos podemos ser así siempre? Sí, no hay una gran diferencia no lo quiero llamar así, pero de razas, pues, o sea, todos somos iguales. Sí, al final sigue siendo el fútbol por el que estás ahí, por el que te emocionas, ¿no? Claro, en los mundiales, si te fijas, no hay madrazos en los estadios. Uh-huh. Sí, lo llevo justamente a eso. O sea, tú no vas... Bueno, que de hecho en este mundial también sí hubo mucha guerra entre los mexicanos y argentinos, pero fue más guerra mediática, o sea, no había... No existe, a otros niveles. No vemos lo que pasa aquí en un partido, bueno, ¿qué te digo, no? No lo ves. Y te puedes sentar al lado de un cuate que trae la playera de Italia y tú con tu playera de México. No pasa absolutamente nada. Es muy padre porque te das cuenta cómo vive cada quien el deporte. Los italianos son muy apasionados, muy exigentes con su selección. Los brasileños son muy duros, muy recios con su país. Los mexicanos somos más divertidos, ¿no? Aunque pierda México, pues lloras, te agüitas, pero pues te vas a la fiesta y se te olvida y ya mañana pasa, ¿no? Y también es un tema de que me parece que a mí lo que me dio estos eventos, el sentido de pertenencia por mi país. O sea, yo sí creo que somos un país privilegiado y que como México no existe otro país en el mundo. ¿Eso cómo lo comunicas y lo llevas? Digo, tú eres un padre de familia, ¿cómo lo comunicas a tus hijos que no lo han experimentado, pero también pues es tu responsabilidad compartirles eso y que lo indexen a su vida? Pues es que crecí así, crecí con el respeto a la bandera, crecí con el respeto a un presidente de la República, crecí con mi abuelo quitarse la gorra cuando sonaba el himno nacional cuando jugaba México. Esa fue la enseñanza que tuve. Entonces imagínate para mí lo que era escuchar el himno nacional en los límites de Europa y Asia y que 25,000 mexicanos lo estén cantando. O sea, es regresar un poco a mi infancia y a lo que me enseñaron en casa, ¿no? Ahí lo reafirmé. ¿Tus hijos cómo ves que reflejan esto? Porque yo me he dado cuenta mucho que los niños sí aprenden del ejemplo que tú arrastras. Sí. ¿Has visto tú que también ellos arrastran este tipo de cosas? Sí, se los he inculcado. Sin embargo, pues ellos traen otra información ya. Es una generación distinta, con más información, con más contenido y me parece que ahí yo sí he tratado de respetar mucho su criterio. Sin embargo, por ejemplo, tengo una dinámica con mi hijo Emiliano, que hay gente que me la aplaude y hay gente que me la recrimina. Los dos le vamos a los Pumas, ¿no? Y yo se lo he ido inculcando desde muy niño porque al final del día tenemos algo en común. Y él va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y la brecha generacional conmigo va a ser abismal dentro de pocos años. Pero si yo conservo este gusto en común, por lo menos todos los domingos cada 15 días, voy a tener a mi hijo en mi casa viendo un partido de fútbol. Y pues vamos a tener algo de qué platicar en común, ¿no? Digo, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué es a lo que se oponen de esta dinámica? Digo, que te puedan recriminar. Que se oponen, pues a lo mejor un tema de ideologías, ¿no? Emiliano, por ejemplo, yo soy mucho de lealtad y Emiliano se enoja mucho cuando pierde Pumas o cuando tiene una mala temporada y él puede llegar a decir, ya no le quiero a Pumas. Entonces yo no, espérate, hay que tener lealtad, hay temporadas buenas y hay temporadas malas y trato de convencerlo, pero bueno, ya él tomará su propia decisión, le puede ir al equipo que él quiera. Como padre, ¿cuáles son también los retos
que te has enfrentado? Porque creo que estás en una etapa como papá que están cambiando muchas cosas. Sí. O sea, traíamos una historia anterior que se iba replicando y no cambiaba tanto, pero ahora los niños tienen tanto acceso a información. Sí. Tú eres un medio de información. O sea, ¿cómo te has ido adaptando para poder decir esto sí, esto no? Y empezar a descartar cosas. Sí. Porque al final muchas cosas no las sabes. O sea, no sabes si es bueno darle un iPad a un niño porque, digo, la historia nos dirá si estábamos bien o no. Sí, claro. Pero en este momento que desconocemos la información, ¿cómo sabes que sí, que no? Para ser formador. Que yo tuve también una educación muy libre. Siempre fui desde muy niño, como fui deportista desde muy chico y viajé a muchos estados de la República solo con mi entrenador o con mis compañeros del tenis. Tuve mucha libertad desde muy niño. Entonces me educaron así. Básicamente no tuve como muchos límites. Sin embargo, el deporte me ayudó a cuidar ese límite, ¿no? El tema de la droga, el tema del alcohol. O sea, mientras mis amigos iban al desmadre el fin de semana, pues yo me quedaba en casa porque tenía torneo el sábado. Eran límites. O sea, como que no hubo una necesidad de mis padres en general de ponerme límites fuertes. Yo sabía perfectamente lo que sí y lo que no se podía hacer. Y el deporte a mí me ayudó mucho. Yo creo que el deporte a mí me formó. Para mí, yo siempre recomiendo que los papás no necesariamente tiene que ser el deporte. A mí me ayudó el deporte, pero puede ser una disciplina. Mi papá, por ejemplo, era artista, ¿no? Y también fue deportista, pero el tema de la disciplina de pintar, ¿no? De crear, de tener un talento y explotarlo, me parece que ahí es donde se basa todo. Yo a mis hijos les inculco. Mi hija es muy talentosa en la pintura, tomó la herencia del abuelo, sí. Y a Emiliano le gustan los deportes, ahora agarró el tenis y yo estoy feliz. Y lo que me queda básicamente es apoyarlo. Toca la batería, le encanta tocar la batería. Su maestro me encanta porque le ponen puro rock. Entonces fue la música que yo toqué. Entonces imagínate para mí lo que es ver a mi hijo de 11, 12 años tocar Metallica, una canción de Metallica en el escenario, pues te identificas, ¿no? Claro. Y pues básicamente es encontrarles el talento, apoyarlo y pues guiarlos y no dejar que se rindan cuando no, las adversidades, que son estas piedras de las que hemos platicado desde el inicio, ¿no? Listo. Pues bueno, mi David, con esto podríamos terminar. Muchas gracias por las experiencias que platicamos. No sé si quieres agregar algo más, un mensaje para la audiencia. Pues el mensaje que siempre dejo es que no permitas que nadie te corte las alas. Todo es posible. Siempre y cuando esté en tu cabeza, todo es posible. Todo se puede crear, todo se puede lograr. Siempre que encuentres tu talento, explótalo y utilízalo para cosas positivas. No permitas que nadie te diga que no se puede. Todo es posible. De hecho, David, una vez más, gracias. Gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. También se los agradecemos mucho. Nos vemos el siguiente. Chao.